Cuando me imagino la palabra desmemoria, pienso en no ser, pienso en falta de identidad, pienso en falta de anamnesis en una comunidad o una sociedad, pienso en negación, ¿cierto? Y me llevaría irremediablemente a pensar en la palabra memoria. Y la memoria la pienso como el ser como aquello que da identidad a una sociedad, a un pueblo, a una cultura. Igual eso me remite por allá a un tema como el de San Agustín de Hipona, que sin tener que ver con la palabra cultura, sí nos puede llevar a pensar tres cosas que serían, el ser se refiere a la memoria, él se refería a la memoria del universo y yo ahora diría a la memoria de una sociedad, que se convertiría como en su alma, como en su sello. Eso nos llevaría a una segunda parte que sería el entender o el conocer, y sería la comprensión. La memoria necesariamente nos llevaría a comprender ese pasado, esas vivencias, esas tradiciones, esos saberes populares que han determinado el acontecer actual y que iría ligado a otro aspecto que es el querer, la voluntad, es decir, la memoria tendría que tener los tres componentes, una especie de praxis o acción que llevaría a la transformación. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo hago memoria, si yo voy a recordar, si yo voy a hacer una anamnesis, necesariamente debe ser un proceso consciente, un querer. Y ese querer se debe convertir en una necesidad en este momento, especialmente entre jóvenes, especialmente en el sector educativo. Si no llevamos a esos chicos a hacer esa anamnesis de ese pasado y a reconocer el valor de lo que significó en una época la tradición, las costumbres, la cultura, cómo van a poder valorar y resignificar en este momento, en su cotidianidad, una cantidad de elementos que tienen que seguir marcando identidad. Entonces, eso, si miro la memoria de esa manera, pues la desmemoria sería el no ser, ¿cierto? Esa negación a ese recordar, a ese valorar, a ese comprender lo que se dio en esas épocas atrás y que tiene tanta importancia porque en última se convierte en nuestro patrimonio, se convierte en una cantidad de imaginarios que siguen dando sentido y significado al momento actual.